Yo estoy seguro de que cuando comenzó el semestre, más de uno pensábamos como que la estética era cómo nos veíamos o algo del arte. Pero clase tras clase dimos un recorrido histórico desde entenderlo como concepto hasta sus dilemas más profundos. Uno de los primeros acercamientos que tuvimos con la estética como concepto fue el tecne. Digamos que eso era el saber hacer, la técnica como habilidad práctica. Y esta técnica no buscaba belleza, sino que buscaba más función, utilidad y eficacia. Las culturas antiguas, desde los egipcios hasta los primeros griegos, digamos que crear una imagen era un acto ritual, era algo simbólico, mágico, no era arte como lo entenderíamos hoy en día. Entonces buscaron cómo relacionarlo y en ese orden de ideas apareció el tecne. Luego conocimos a los griegos, que son prácticamente el punto de partida de lo que hoy llamamos estética. Digamos que con ellos aparecen la mímesis, que es como esa idea de que el arte es una imitación, pero no una copia literal, sino una forma de representar la esencia. Aprendimos que la mímesis no es calcar la realidad, sino interpretarla. Toda esta idea nació de Platón, pero no solamente él fue el único en tomarse el tiempo de analizar, sino también Aristóteles, que lo que hizo fue sembrar algunos conceptos como catarsis, que es el proceso emocional por el cual la tragedia purifica al espectador, mezclándolo como con temor y compasión. Entendimos que para los griegos había dos fuerzas que explicaban la creación artística: lo apolíneo, que tiene que ver con el orden, la forma, la claridad y el propósito, y lo dionisiaco, que es el caos, lo irracional, lo desbordante, la experiencia estética más emocional, lo que nos lleva a desordenarlos, por decirlo así. De Platón también aprendimos que el mundo de las ideas, o sea, lo perfecto, lo eterno, lo inteligible, y el mundo de la materia, lo sensible, lo imperfecto, para él, digamos que estas imágenes eran sospechosas porque duplicaban un mundo, como lo dije anteriormente, ya perfecto. Era una copia de una copia. Y vimos conceptos como kalokagatia, esa unión de lo bello y lo bueno, que en Grecia era un ideal moral, estético. Avanzamos al medioevo, una época donde la estética cambia totalmente, porque pues desde un principio ya sabíamos que cuando hablamos de estética hablamos de aistesis, que es como los sentidos, lo que involucra los sentidos, pero en el medioevo avanza un poco o trasciende esa idea, ¿ya? Aquí entendimos que la belleza pues no era humana sino divina. Aprendimos sobre la Biblia, Paupérrium, que es como imágenes que enseñan, digamos, a los que no sabían leer, a los pobres o a los marginados. El arte medieval no buscaba un realismo, sino que más bien era glorificar, educar y dirigir la mirada hacia Dios. Vimos la idea de la luz natural, entendida como luz divina, especialmente en el estilo gótico, donde la luminosidad de las obras en ese momento simbolizaban la presencia de Dios. Después pasamos al Renacimiento, donde aparece la perspectiva, el hombre vuelve al centro y el arte se vuelve entonces eso que representa al hombre, es decir, el interés por la proporción, anatomía del cuerpo humano y la armonía clásica. Aquí se empiezan a ver autores como Da Vinci, que lo que hacen es basarse en el cuerpo humano. Aparecen conceptos como la proporción áurea, imitación mejorada de la naturaleza. Le sigue el manierismo, con cuerpos alargados, composiciones tensas, colores artificiales y un alejamiento consciente de la armonía clásica. Aprendimos que el manierismo es una crisis del ideal renacentista. Nos adentramos ahora en el barroco, donde aparece el movimiento, el dramatismo, el claroscuro, el exceso. Aquí hablamos de patos, de la teatralidad de lo sublime en su versión emocional y religiosa. El rococó también nos llenó de ornamento, juego, sensualidad y decoración, casi una estética del placer visual, del exceso ligero
y elegante. De ahí pasamos al neoclasicismo, donde vuelve la razón, la moral y la simplicidad. La forma clásica, una reacción al desorden del barroco. Y entramos también a la ilustración con su fe en la razón, el progreso, la crítica y la autonomía del sujeto. Aquí aparece algo claro, y es que nace la estética como disciplina filosófica. Alexander Baumgarten la define como la ciencia del conocimiento sensible, y desde ese punto la belleza deja de ser un atributo de Dios o de la naturaleza y empieza a ser un problema del sujeto, es decir, de la persona. En ese contexto estudiamos a Kant, vimos el juicio estético, que es desinteresado, vimos lo bello como una forma agradable y armónica que produce placer sin concepto, lo sublime que nos enfrenta a lo inmenso, infinito, que nos sobrepasa. Pero también no nos podemos olvidar de que a través de la historia y de estos tiempos, el papel del artista ha sido fundamental, dándonos cuenta de en la etapa religiosa eran servidores de la realeza, pero también en el punto de origen eran casi que, por decirlo así, unos artesanos. Luego pasaron a ser unos artistas con firmas en sus obras y todo. Hay algo también muy interesante, y es el juego de lo armonioso entre la imaginación y el entendimiento. Eso explica que lo bello nos hace sentir libres. Con Burke aprendimos otra versión de lo sublime, lo oscuro, lo desconocido, lo peligroso, lo que inspira terror, pero un terror seguro. Wolfing, que analiza la historia del arte desde pares conceptuales, lo lineal versus lo pictórico, la forma cerrada versus la forma abierta, la claridad y la profundidad. Estas categorías nos permiten entender estilos más allá de la época. Y después, lo otro, de la belleza. Lo que está al otro lado, lo feo, lo grotesco, lo monstruoso, lo deforme, lo repulsivo. Entendimos que todas estas categorías nos permiten entender que la estética también incluye lo antiarmónico, lo perturbador, lo que nos enfrenta con los límites de lo humano, lo que hace querer salir corriendo. Finalmente, entramos en los dilemas estéticos contemporáneos, donde aparecen autores súper interesantes como Flusser, Groys y Craigie. De Flusser entendí que las imágenes técnicas, las fotos, los videos y las imágenes digitales ahora son producidas también por IA, pero no representan la realidad, sino que la programan. Nuestra mirada es guiada por aparatos y dispositivos, mediada por algo, mediada por una caja negra, algo que tiene un limitante para nosotros como artistas. Groys pensaba, en cambio, que cada archivo, cada post, cada foto, cada historia es parte de una estética de la autoexposición. Hoy no solo producimos imágenes, sino que nos producimos como imágenes. Elegimos qué mostrar y qué efecto va a hacer lo que mostramos en las personas. Con Cressy entendí la lógica del 24/7, una sociedad que nunca descansa, que nunca se apaga, que está detrás de la pantalla y que convierte la atención en un recurso escaso. En todo esto, vimos cómo las redes sociales crean nuestros dilemas estéticos, la visibilidad, la comparación y eso que tanto la gente tiene en cuenta, que es el algoritmo. Al final, mi conclusión personal del semestre es que la estética no es solo lo bello, es una forma de entender cómo las imágenes, los objetos, los cuerpos y los espacios nos regalan algo de razón, es decir, construyen nuestra mirada. La estética es, en últimas, la historia de cómo miramos y de cómo lo miramos desde nuestra determinada forma de interpretarlo.